Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, un abrazo virtual gigante y los invito a unirse a esta gran familia de chismosos y amantes de las telenovelas turcas. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado debates, rumores y un monto superíndice 3N de especulaciones, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Específicamente vamos a hablar de esos supuestos celos explosivos que, según dicen, marcaron su tiempo juntos. Rense porque hoy les traigo la verdad de True de esa tensión superíndice 3N. O bueno, al menos la verdad que he podido reunir a Trabu Copyright S de investigaciones, entrevistas y por supuesto, el análisis de las redes sociales. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, y a compuru con diéresis más menos m en este viaje. Para entender mejor todo esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, hasta la u con diéresis copyright poca dorada de Erkenci Kwai, o pu jaros o más menos ador, como la conocemos en muchos pauses de Latinoamu copyright rica. Fue en ese set, bajo las luces CU lidas y las CU maras grabando, donde Can y Demet, Sanem y Can en la ficción superíndice 3N, comenzaron a encantar al mundo. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar a todos. Y claro, como suele suceder en estos casos, la lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3N se hizo muy borrosa. Los fans, y me incluyo porque confieso que yo también copyright, me dejo copyright llevar por la magia, empezaron a fantasear con la idea de que su amor era real, que estaban destinados a estar juntos. Los medios de comunicación superíndice 3N, por supuesto, no se quedaron a truese y alimentaron a UNMUS esos rumores. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción superíndice 3N era analizada con lupa, buscando pruebas de que había algo que amistad entre ellos. Se crearon grupos de fans dedicados exclusivamente a Candem, como Cariu más menos osamente se les conocua, analizando cada detalle de sus interacciones en busca de la confirmación superíndice 3N de sus teorías. Las redes sociales se inundaron de collages, vídeos editados y declaraciones de amor ficticias, perpetuando la ilusión superíndice 3N de una relación superíndice 3N romántica que para muchos era innegable. Y aquí es donde empieza a surgir el tema de los celos. Se decua que Can, con su personalidad fuerte y su carisma arrollador, era bastante celoso, sobre todo cuando Demet interactuaba con otros actores o cuando se publicaban fotos de ella con otros hombres. Había rumores de discusiones acaloradas en el set, de miradas fruas y de una tensión superíndice 3N palpable en el ambiente. Se contaban historias de CU superíndice 3 Mocan, al ver a Demet riendo con alguene compau más menos ero, cambiaba repentinamente su actitud, volvió copyright dose distante y taciturno. Algunos miembros del equipo tu copyright Nico, según los rumores, intentaban evitar que Demet y otros actores interactuaran demasiado fuera de las escenas para evitar posibles conflictos. La presión superíndice 3N era palpable y la situación superíndice 3N a menudo se volvió a superíndice 3 moda para todos los involucrados. Pero copyright tan cierto es todo esto? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone un poco complicada. Ninguno de los dos, ni Can ni Demet, han hablado abiertamente sobre estos rumores. Siempre han mantenido una postura muy profesional y han negado cualquier relación superíndice 3N romántica. Sin embargo, como dicen por ahí, cuando el río suena, piedras trae. Su silencio, en lugar de disipar las dudas, alimentaba a UNMUS las especulaciones. Muchos lo interpretaron como una estrategia de marketing para mantener la atención superíndice 3N sobre la serie, mientras que otros creían que ocultaban una verdad superíndice 3 moda. El hermetismo en torno a su vida personal solo sirvió superíndice 3 para que los fans y los medios de comunicación superíndice 3N llenaran los vacuos con sus propias teorías y fantasías. Hay varias fuentes, algunas anu superíndice 3 nimas, que han trabajado en la producción superíndice 3N de Erkenci Kwai, que aseguran que hubo momentos de tensión superíndice 3N entre ellos, que hubo celos y que hubo discusiones. Estas fuentes, por supuesto, no pueden ser verificadas al 100%, pero le dan un poco de credibilidad a los rumores. Una de estas fuentes, que afirmaba ser un miembro del equipo de maquillaje,
con tu superíndice 3cu superíndice 3 mo en una ocasión superíndice 3n. Después copyright S de una escena en la que Demet compartió superíndice 3 un baile con otro actor, can llegó superíndice 3 al camerino visiblemente molesto. Aunque no hubo gritos ni insultos, la tensión superíndice 3n era palpable y la conversación superíndice 3n fue breve y cortante. Otra fuente, supuestamente un tu copyright técnico de sonido, recordaba CU superíndice 3 mo las discusiones entre Can y Demet soluan ocurrir después copyright S de escenas particularmente románticas, y que el ambiente en el set se volvía denso e incu superíndice 3 modo para todos. Además hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló superíndice 3 todo esto. Estaban trabajando juntos, pasaban muchas horas al dúo en el set, interpretando a una pareja que se amaba con pasión superíndice 3n. Es fácil que en esas circunstancias, los sentimientos se confundan y que surjan emociones como los celos, incluso si no hay una relación superíndice 3n romántica formal. El mu copyright todo de actuación superíndice 3n, que a menudo implica la inmersión superíndice 3n en el personaje, puede difuminar a UNMU es la lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3n. La constante representación superíndice 3n de escenas de amor y pasión superíndice 3n podría haber generado una confusión superíndice 3n emocional, llevando a Can a sentir celos de manera irracional, incluso si no existo a una base su superíndice 3 lida para ello. También copyright N es importante recordar que Can y Demet eran muy superíndice 3 venes en ese momento, estaban en el auge de su carrera y tenían mucha presión superíndice 3n encima. La fama puede ser muy difícil de manejar y puede afectar la forma en que nos relacionamos con los DMUDS. La atención superíndice 3n constante de los medios, la presión superíndice 3n de los fans y las expectativas del público pueden generar copyright S y ansiedad, lo que a su vez puede afectar la salud mental y emocional. En un entorno tan exigente es fácil que las emociones se intensifiquen y que surjan conflictos interpersonales. Ahora, hablando específicamente de Can, hay que decir que su personalidad es bastante intensa. Es un hombre apasionado, que dice lo que piensa y que no tiene miedo de mostrar sus emociones. Esto a veces puede ser interpretado como celos o como un comportamiento posesivo, pero también copyright N puede ser simplemente una muestra de su carácter fuerte. Can, con su franqueza y su honestidad, a menudo se mostraba tal como era, sin filtros ni máscaras. Esta autenticidad, aunque admirable, también copyright N podría ser interpretada como arrogancia o impulsividad, lo que contribúa a la percepción superíndice 3n de que era una persona celosa y posesiva. Por otro lado, Demet es una mujer muy talentosa y muy independiente. Siempre ha luchado por hacerse un nombre en la industria del entretenimiento y no necesita de nadie para brillar. Es posible que su independencia y su determinación superíndice 3n hayan chocado un poco con la personalidad de Can, generando cierta tensión superíndice 3n entre ellos. Demet, con su carisma natural y su profesionalismo, siempre se mostraba segura de sí misma y enfocada en su trabajo. Su independencia y su capacidad para desenvolverse con soltura en el mundo del espectáculo podrían haber intimidado a Can, generando una sensación superíndice 3n de inseguridad y celos. Pero Moore se halló de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que Can y Demet lograron crear una química increíble en pantalla. Erkenci Kwai fue un U con diéresis copyright sito rotundo en todo el mundo y gran parte de ese U con diéresis copyright sito se debe a la magia que ellos transmitúan. Independientemente de si hubo o no celos entre ellos, supieron separar lo personal de lo profesional y entregaron un trabajo impecable. Su profesionalismo y su compromiso con la serie fueron innegables, y lograron crear una conexión superíndice 3n autocopyright tica con el público, que se enamoró superíndice 3 de sus personajes y de su historia de amor. Después copyright S de Erkenci Kwai, sus caminos se separaron y cada uno siguió superíndice 3 con su carrera por separado. Can se mudó superíndice 3 a Italia y protagonizó superíndice 3 varios proyectos internacionales, mientras que Demet continuó superíndice 3 trabajando en Turquía y consolidó superíndice 3 su posición superíndice 3n como una de las actrices S populares del país. Can, buscando nuevos horizontes y desafíos profesionales, se aventuró superíndice 3 en el mercado internacional, protagonizando series y películas en Italia y otros países. Demet, por su parte, se enfocó superíndice 3 en su carrera en Turquía, protagonizando exitosas telenovelas y consolidando su imagen como una de las actrices S queridas y respetadas del país. Curiosamente, a pesar de la supuesta tensión superíndice 3n que había entre ellos,
Kan y Demet siempre han hablado bien el uno del otro. Han reconocido el talento y la profesionalidad del otro y han agradecido la oportunidad de haber trabajado juntos en Erkenci Kwai. En entrevistas y apariciones públicas, ambos han elogiado el trabajo del otro, destacando su profesionalismo y su talento. Esta actitud, aunque sorprendente para algunos, podrá ser una muestra de madurez y respeto mutuo, o simplemente una estrategia para mantener una imagen pública positiva. De hecho, hace poco surgieron rumores de que podrán volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Si esto se llega a concretar, será algo increíble para los fans de Erkenci Kwai, que aún sueu más menos han con verlos juntos en pantalla. La posibilidad de un reencuentro ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los fans, que anhelan verlos juntos de nuevo, reviviendo la magia y la química que los convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Pero volviendo al tema de los celos, creo que es importante recordar que todos somos humanos y que todos sentimos celos en algún momento de nuestras vidas. Los celos pueden ser una emoción superíndice 3N muy destructiva, pero también copyright N pueden ser una seu más menos al de que algo nos importa y que tenemos miedo de perderlo. Los celos, como cualquier otra emoción superíndice 3N, son una parte inherente de la condición superíndice 3N humana. Pueden surgir por inseguridad, miedo a la copyright dida, falta de confianza o incluso por experiencias pasadas. Si bien pueden ser destructivos si no se manejan adecuadamente, también copyright N pueden ser una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias inseguridades y fortalecer nuestras relaciones. En el caso de Kan y Demet, es posible que los celos hayan sido una manifestación superíndice 3N de la presión superíndice 3N que sentúan, del estru copyright, S del trabajo y de la confusión superíndice 3N de sentimientos que experimentaban. Quizú vese en el fondo ambos sentúan algo el uno por el otro, pero no supieron CU superíndice 3 manejarlo y terminaron generando tensión superíndice 3N entre ellos. La combinación superíndice 3N de juventud, fama, presión superíndice 3N y la constante representación superíndice 3N de una relación superíndice 3N romántica podrá haber creado un CU superíndice 3 del explosivo de emociones, llevando a ambos a experimentar celos y frustración superíndice 3N. O quizú ese simplemente no había nada romántico entre ellos y los celos eran solo producto de la imaginación superíndice 3N de los fans y de los medios de comunicación superíndice 3N. La verdad, nunca lo sabremos con certeza. La percepción superíndice 3N de la realidad es subjetiva, y lo que para algunos puede ser evidente, para otros puede ser una simple ilusión superíndice 3N. Es posible que los fans y los medios de comunicación superíndice 3N hayan proyectado sus propias fantasías y deseos sobre la relación superíndice 3N entre Kan y Demet, creando una narrativa que no se ajustaba a la realidad. Lo que sabemos es que Kan y Demet son dos personas muy talentosas y muy exitosas, que han sabido superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas. Y eso al final del día es lo que realmente importa. Su capacidad para adaptarse a los desafíos, para reinventarse y para seguir persiguiendo sus sueños más menos os es admirable. Han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos, capaces de dejar atrás los rumores y las especulaciones para enfocarse en su trabajo y en su crecimiento personal. En resumen, amigos míos, el tema de los celos explosivos entre Kan Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. Hay rumores, hay especulaciones, hay fuentes anu superíndice 3 ni más, pero no hay una verdad definitiva. Lo que es cierto es que su química en pantalla era innegable y que Erkenci Kwai fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial. Si hubo o no celos entre ellos, es algo que probablemente nunca sabremos con certeza. Lo importante es recordar que son seres humanos, con sus propias emociones y sus propias luchas, y que merecen ser tratados con respeto y comprensión superíndice 3N. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación superíndice 3N entre Kan y Demet. Me encantará saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que hubo celos entre ellos? ¿Creen que deberán volver a trabajar juntos? Du copyright gemme sus comentarios abajo y cu copyright nemmecu copyright piensan. Sus opiniones son valiosas y me ayudan a crear contenido que les interese y les entretenga. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. No olviden darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Recuerden, sus comentarios y opiniones son muy importantes para Mu. Asu, que no duden en dejar sus pensamientos sobre este tema de Can y de Met. Hasta la Superíndice 3. Y recuerden, no crean todo lo que ven en internet. Siempre hay que tomar las cosas con pinzas. Besos.